Hola, soy José Manuel Lucía Mejías, catedrático de literatura en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y soy el autor de una de las recientes biografías de Cervantes que se han publicado. Más de 1000 páginas en 3 tomos, editadas por EDAF: La juventud de Cervantes, La madurez de Cervantes y La plenitud de Cervantes. Estoy muy feliz de poder participar en esta actividad para ofrecer una nueva mirada sobre el Argel de Cervantes y sobre sus 5 años de cautiverio. Mi conferencia estará dividida en 4 partes. La primera, la Argel que nunca vivió Cervantes, ni recluso ni esclavo. La segunda, la Argel que conoció Cervantes, una tierra de oportunidades. La tercera, la Argel de la que intentó huir Cervantes, la lógica del corso. Y la cuarta, la Argel que escondió Cervantes, ¿por qué escribir la información de Argel? Misterio es este no visto, 20 religiosos son los que hoy la resurrección han celebrado de Cristo, con música concertada, la que llaman contrapunto. Argel es, según Barrunto, arca de Noé abreviada. Aquí están, de todas suertes, oficios y habilidades, disfrazadas calidades. Con estos versos se asombra el cautivo Osorio de lo que está viendo a su llegada a Argel, en la tercera jornada de los baños de Argel, una de las comedias que publicara Cervantes en 1615. Arca de Noé abreviada, porque en esta ciudad todo cabe y todo es posible, como iremos viendo a lo largo de esta conferencia. Pero Argel en general, y la Argel de Cervantes en particular, ha sido visto a lo largo de los siglos a partir de la mirada particular de la literatura de cautivos, de los testimonios más o menos interesados de miles y miles de cautivos que pasaron durante siglos por sus baños, que fueron objeto de un negocio económico de extorsión y secuestro organizado. Un negocio del corso argelino, pero también un negocio de los cientos de comerciantes europeos, españoles, franceses, italianos, holandeses, que abastecían una ciudad de más de 120.000 habitantes, como veremos más adelante. La literatura de cautivos, en todas sus modalidades, cumple 3 misiones fundamentales. Por un lado, lucha contra la indiferencia de los lectores y oidores españoles por la situación que sufren sus compatriotas en Argel. Por otro lado, intentan animar a que colaboren con sus limosnas a la redención de cautivos, labor que todos los años realizaban frailes de las órdenes mercedarias y trinitarias. Y en otras ocasiones desean movilizar conciencias para apoyar un ataque militar a Argel y así terminar para siempre con esta situación. Por este motivo, esta literatura, junto a los testimonios orales de tantos verdaderos y falsos cautivos que se mueven por los caminos hispánicos por estos años, no quieren reflejar una realidad, una compleja realidad de relaciones y de mezcla, de oportunidades y de desafíos económicos y sociales, sino remarcar la falta de libertad, las torturas, los padecimientos, la cercana muerte, tanto física como la espiritual al renegar de la fe cristiana, o los abusos sexuales que sufren los cautivos en Argel. La topografía e historia general de Argel, impresa en 1612 por Diego de Aedo y escrita por el cautivo Antonio de Sosa, es un buen ejemplo de este tipo de literatura. Un texto que por muchos años se ha tomado como una crónica, como un manual de historia, pero nada que ver con su naturaleza ni finalidad. La topografía e historia general de Argel presenta certeras y necesarias descripciones del Argel de la época con la intención de preparar el terreno para describir de manera verosímil y creíble un repertorio de muertes crueles y atroces que en su acumulación retratan un Argel más cercana al infierno de Dante que a la realidad que les tocó a todos los que allí fueron secuestrados.
nadie en su sano juicio podría quedar indiferente, y su bolsillo menos, al oír asesinatos tan crueles como este. De esta manera, y con las manos atadas atrás, le enterraron hasta la cintura en un hoyo que hicieron allí en la playa, y le aflechearon todos con grandísima crueldad, con un número infinito de flechas, con que atravesado parecía un erizo, corriendo de él ríos de sangre. Y de esta manera dio su espíritu a su Señor y Redentor Jesucristo, muerto que fue, y que los turcos se hartaron de asetearlo con sus flechas, echaron el cuerpo a la mar, el cual nunca apareció. El martirio de este joven de 24 años, que no quiso renegar del cristianismo, se produjo en 1578, estando ya Cervantes cautivo en Argel, y no es de los relatos más escabrosos de los que se narran en el Diálogo de los Mártires. Este es el telón de fondo con que se ha escrito y entendido los 5 años del cautiverio de Miguel de Cervantes, desde septiembre de 1575 a octubre de 1580. Y esta es la perspectiva que nos ha impedido conocer realmente el Argel de Cervantes, su riqueza, sus protocolos, su naturaleza, sus posibilidades y sus tragedias. Comencemos recordando el relato oficial del cautiverio de Cervantes, tal y como nos lo han contado hasta ahora, con más o menos matices desde el siglo XIX, justo cuando se descubrió la información de Argel, uno de los textos a los que volveremos una y otra vez en esta charla. Miguel de Cervantes, héroe militar de la batalla de Lepanto, 7 de octubre de 1571, después de fracasar en sus intentos de llevar a cabo una carrera militar, le pide cartas de recomendación a Juan de Austria y al duque de Sesa para apoyar su hoja de servicios y así conseguir una merced en la corte hispánica que fuera pago de todos sus afanes y trabajos. El 6 o 7 de septiembre de 1575 parte, junto a su hermano Rodrigo, en la galera El Sol desde Nápoles, en una flotilla de 4 naves a las órdenes de don Sancho de Leiva. El viaje va a estar lleno de vicisitudes. Una tempestad dispersa las naves en Córcega y 3 de ellas llegan sin más contratiempos a Barcelona, pero una cuarta, cerca de Cadaqués o Palamós, es interceptada por una nave corsaria. Durante horas oponen resistencia y por momentos parece que la galera castellana podrá escaparse de los corsarios. Pero al final, y después de la muerte del capitán y de varios caballeros, la galera El Sol, donde van Cervantes y su hermano Rodrigo, caen en poder del corsario Arnaut Mamí, que todo ufano se lleva su botín hasta Argel, a donde llegan 3 días después. La historia fatídica para Cervantes parece repetirse. Si en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, es decir, en la batalla de Lepanto en 1571, la victoria final de los cristianos la vivió Cervantes con el dolor de 3 arcabuzazos recibidos en el último momento, ahora el sueño de conseguir mercedes en la corte, gracias a las cartas de recomendación que traía desde Italia, se convertirá en 5 años de cautiverio que terminarán por convertir en papel mojado tales recomendaciones, y todo ante las costas catalanas. A la llegada de Argel se pone en marcha el reparto de la cosecha, como se decía en su tiempo, de los cautivos obtenidos a los que se les asigna un rescate según sus posibilidades. A Miguel de Cervantes, por las cartas de recomendación en las que cifraba su futuro, se le considerará un hombre grave, por lo que se pedirá el máximo rescate, 500 ducados de oro, y otros 300 por su hermano Rodrigo. Nuestro Miguel se quedará con Dalí Mamí, lugarteniente de Arnaut Mamí, mientras que su hermano permanecerá en casa de este último. Una cifra imposible para una familia como la de Cervantes, más llena de deudas que de escudos o de ducados. Desde este mismo momento, septiembre de 1575,
Miguel de Cervantes comienza a idear intentos de fuga, en los que además, por su gran generosidad y por el deseo siempre de hacer el bien, lo realizará acompañado de otros de los cautivos de rescate de Argel. En 4 ocasiones lo va a intentar en estos 5 años. A principios de 1576, por tierra, con la intención de llegar a Orán, fracasa. La segunda vez lo intentó por mar, después de la liberación de su hermano Rodrigo en 1577, pero también fracasa, esta vez por la traición de un renegado llamado el Dorador. La tercera vez, ya siendo cautivo del gobernador Hasan Bajá, será en 1578, volviendo a la vía terrestre, y también terminará en fracaso. Y la cuarta y última será la más ambiciosa, en 1579, y en ella se verán involucrados hasta 60 caballeros principales cautivos en Argel. Y como las anteriores, este último intento de fuga terminará en fracaso por la denuncia y la traición, en este caso, del fraile Juan Blanco de Paz, al que tendremos ocasión de volver más adelante. ¿Resultados de sus intentos de fuga? Meses de confinamiento en los baños con cadenas y algunos latigazos. Poca cosa si tenemos en cuenta la crueldad de la que hacía gala Hasan Bajá y dejó escrito Sosa en su topografía e historia general de Argel. Al final, el fraile trinitario Juan Gil consigue reunir los 500 escudos por su rescate y Cervantes pudo abandonar Argel en octubre de 1580. Otro día vieron delante de sí la deseada y amada patria. Renovóse la alegría en sus corazones, alborotándose sus espíritus con el nuevo contento, que es uno de los mayores que en esta vida se puede tener, llegar después del luengo cautiverio sano y salvo a la patria. Estas palabras de Ricardo en la novela El amante liberal de 1613 se han tenido como las que pudo pronunciar Cervantes cuando se encontró en Javea, en Valencia, a los pocos días de su liberación. Pero, ¿realmente Cervantes fue un recluso en la cárcel de Argel? ¿Podemos considerarlo un esclavo porque estuvo 5 años privado de libertad en tierras argelinas? ¿Hemos de entender su obra como una respuesta al trauma que supuso su cautiverio? ¿O por el contrario, podemos entender estos 5 años de su vida en el continuum de construcción de su biografía, de su vida, como un momento de oportunidades, un espacio conocido y aceptado por todos por sus propias reglas, donde Cervantes vivió experiencias y tuvo compañía con personas principales a las que nunca hubiera conocido de haber llegado a la corte? No cabe duda de que la experiencia argelina es fundamental para comprender al Cervantes de la madurez, al que llegará a la corte en 1580 en busca de hacer realidad sus sueños de un oficio. Al mismo nivel que su experiencia madrileña de juventud, de la que vivió en los tercios italianos o la que sufrió en los campos polvorientos de Andalucía como comisario real de abastos, o puede compararse a la de tantas lecturas, tantas conversaciones, tantos mundos descubiertos y anhelados a partir de los libros o de las comedias. Fueron miles y miles de cautivos los que pasaron por Argel. En época de Cervantes se cifra que vivían allí unos 25.000. Cientos y cientos de ellos fueron escritores o estaban cercanos a las letras. ¿Cómo es posible que Cervantes sea el único que convirtiera su experiencia argelina en uno de los centros de su obra literaria? Hemos de entender que en los baños de Argel se fraguó el concepto de libertad cervantino o incluso la idea inicial del Quijote, como algunos críticos han defendido. O quizás la historia no es tal y como nos la contaron. Quizás, con los datos que hoy conocemos, podemos hacernos una idea más matizada del Argel de Cervantes, del Cervantes cautivo. Quizás esta historia oficial poco tiene que ver con la Argel que vivió Cervantes entre 1575 y 1580, en sus 5 años de cautiverio. Intentemos ahora situar a Cervantes y Argel en su tiempo.
les propongo un particular viaje.